Buenos días, estimado público, estimados participantes que esta mañana asisten a este evento denominado Fortaleciendo el Bienestar Socioemocional en los concursos educativos y juegos deportivos y paradeportivos, ¿no? Reciban ustedes el saludo de la Dirección General de Educación Básica Regular y específicamente de la Dirección de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación. Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje y crecimiento personal. Nos emociona tenerlos aquí. Hoy trataremos un tema muy relevante y que tiene que ver con nuestro crecimiento y desarrollo personal, ¿no? Soy el psicólogo Iván Coaila Ruiz, psicólogo de la Estrategia Educación Te Escucha, y me acompaña en esta oportunidad la colega Geraldine Cayo Rodríguez, a quien le cedo los micrófonos para que nos dé el saludo correspondiente. Gracias, Iván. Buenos días con todos. Agradecemos al Ministerio de Educación por darnos este espacio que nos va a permitir compartir ideas y aprender juntos. En el día a día tenemos muchas oportunidades en las que va a resultar necesario que pongamos en acción nuestras habilidades socioemocionales. Sin embargo, Iván, se avecina una época, o ya estamos en una época en que las emociones suelen ponerse a flor de piel y se necesita poner en juego las mejores estrategias para afrontar situaciones que se van a presentar en el transcurso, en el proceso. Esa época es la de los concursos educativos y los juegos deportivos y paradeportivos también, donde tanto docentes como estudiantes y, por qué no decirlo, también las familias, van a tener una inmejorable oportunidad para aprender en un contexto de concursos y donde la regulación emocional va a jugar un papel súper importante. En ese sentido, queremos invitarlos a participar activamente durante el desarrollo de este webinar. Pueden compartir sus experiencias, sus opiniones, de repente reacciones sobre los desafíos emocionales que se puedan presentar en estos diversos concursos educativos y pueden dejarnos también esas opiniones o preguntas en el área de comentarios de la transmisión en Facebook. Vamos a estar muy atentos a lo que ustedes puedan compartir y en la medida de lo posible iremos intentando integrar justamente sus aportes y resolver a todas sus preguntas. Excelente, muchas gracias, Geraldine. Vamos a dar inicio entonces a nuestro primer bloque temático. Tenemos una pequeña ruta temática, ¿no? Y la vamos a ir enunciando progresivamente. Entonces, en esta oportunidad vamos a abrir el bloque temático 1, ¿no? Con una interrogante de carácter reflexiva que podría indicar a qué nos referimos con bienestar socioemocional. Puede ser un término un poquito que nos puede hacer reflexionar, ¿no? ¿A qué nos referimos con bienestar socioemocional? Eso por un lado. Y sobre todo, ¿qué relación tendría o tiene con los concursos educativos y juegos deportivos y paradeportivos? Entendiendo que en esa gama, en ese marco, ¿no? Están también los juegos florales con toda su diversidad. Entonces, Geraldine, a ver, empezando este diálogo temático, ¿cómo podríamos entender el bienestar socioemocional y sobre todo, cómo podría saber si lo estoy desarrollando, ¿no? Si lo estoy fortaleciendo y sobre todo, ¿no? ¿Cómo lo cuido? ¿No? Con los especialistas denominan a ese término el autocuidado, ¿no? Claro, Iván. Mira, en los últimos años, muchos autores han priorizado el concepto de bienestar para poder entender justamente aquel estado en que las personas pueden lograr sentirnos en equilibrio. Esa sería la gloria. Nuestra vida en todos sus aspectos, llevando estilos de vida saludable, que pueden incluir tanto los ámbitos físicos como mentales, la productividad, el aprendizaje, lo social, lo espiritual y lo emocional. Geraldine, disculpa, ha habido, parece, una interferencia.
si podrías volver a enunciar, porque se difuminó lo que estabas expresando, ¿no? Como que no se entendió. Si podrías, Sí, claro, te digamos, mencionaba, reiniciar la parte del Parlamento. sí, claro, mencionaba que justamente en las últimas épocas diversos autores nos han permitido comprender que la idea de bienestar justamente nos refiere a mantener un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Eso va a señalar o va a incluir tanto lo físico, que tiene que ver con nuestras horas de sueño, con lo que, cómo nos alimentamos, con la hidratación, con nuestro movimiento, lo mental, que tiene que ver con todo lo que aprendemos, nuestros intereses, lo emocional, nuestra regulación de emociones, la empatía, lo social, que incluye nuestra familia, todos los que nos rodean, y lo espiritual. Ese equilibrio va a ser lo que nos permite estar en bienestar. Bien, bien, bien. Eh, entonces, tiene lógicamente que ver con el autocuidado, ¿no? Esa primera dimensión que ya Goleman llamaba la parte intrapersonal, o sea, tengo que empezar por mí. Y eso es generalmente en todos los ámbitos de nuestro desarrollo personal. O sea, primero tenemos que enfocarnos en nosotros para luego poder enfocarnos en las relaciones interpersonales y optimizarlas, ¿no? En ese proceso que has señalado. Qué interesante. Pero allí estaba recordando, entonces el autocuidado está muy relacionado al bienestar socioemocional, pero hay algo, alguna institución, algún nivel que ha estado, digamos, investigando y por lo tanto expresa algún tipo de definición. Sí, así es, Iván. Específicamente sobre bienestar socioemocional, ya hablando de bienestar socioemocional, ya en el PEN, en el Proyecto Educativo Nacional al 2036, se plantea que el bienestar socioemocional básicamente va a consistir en ese estado de la persona que incluye el manejo adaptativo, ¿sí?, de sus emociones, su vida social y su capacidad para sana convivencia, así como una mirada optimista de su propio desarrollo y el de su sociedad. Es decir, va a integrar tanto la parte emocional, la parte social, la capacidad de convivir sanamente y luego tener una mirada favorable hacia el futuro. Muy bien. Y cuando hablamos del bienestar socioemocional, tal como lo has enunciado, ¿no? Me viene a la mente, ¿por qué sería importante desarrollarlo? Y bueno, si lo estoy desarrollando, ¿no? Digamos que estoy en esa línea, ¿por qué sería importante seguir fortaleciéndolo? Ujú. Sucede, Iván, que cuando nosotros trabajamos en nuestro bienestar general, ¿sí? Perdón, en nuestro bienestar socioemocional, vamos a colaborar con nuestro bienestar general y por lo tanto nuestro bienestar físico también se va a dar. Y cuando hablamos de un bienestar general, pues todas nuestras acciones y todo lo que nosotros ansiamos lograr también va a poder darse de mejor manera. En este caso, principalmente, todos nuestros aprendizajes. Entonces, de esa manera, el conservar nuestro bienestar socioemocional nos va a permitir seguir desarrollándonos de mejor manera y integrando todos nuestros aspectos como personas. Ok, ok. En el contexto, y eso nos da pie entonces a seguir reflexionando, porque ya tenemos una definición concreta y entonces vamos a tratar de enmarcarnos en un contexto de concursos educativos, como has mencionado, de juegos florales, de juegos deportivos y paradeportivos, ¿no? ¿Quiénes serían los que se beneficiarían, digamos, de este desarrollo del bienestar socioemocional, ¿no? Desarrollo del bienestar socioemocional. Claro, en ese caso, Iván, se van a beneficiar todos los miembros de la comunidad educativa, ya que en cada una de las interacciones que se van dando, se van a permitir evidenciar
que cada uno de los miembros, al mejorar su bienestar socioemocional, va a haber un mejor desarrollo integral de la comunidad educativa, de las interrelaciones para la resolución de problemas y por lo tanto se va a contribuir también al logro de los aprendizajes. Efectivamente, excelente, ¿no? Entonces podríamos precisar que esta relación de dialéctica, diríamos así, ¿no? Entre el bienestar socioemocional y las experiencias que se van a presentar o se van a vivenciar a partir de los concursos, ¿no? Educativos, los juegos deportivos y paradeportivos en general, ¿no? Podríamos decir que allí entran a tallar lo que conocemos como las habilidades socioemocionales, ¿correcto? Así sería, entran a tallar porque vamos a establecer relaciones, ¿no? Interpersonales, ¿correcto? Por un lado, pero estas habilidades socioemocionales, como por ejemplo la regulación emocional que ya enunciaste o expresaste, ¿no? La sana convivencia, ¿no? Sobre todo al concursar, al estar en un contexto, digamos, de competencia, porque es un contexto de competencia, de concurso, ¿no? Vamos a ver que esto va a impactar en los integrantes de la comunidad educativa, ¿no? Y la idea es que impacte de manera positiva, de manera pertinente, de tal manera que no se generen disrupciones, digamos, ¿no? Situaciones un poco incómodas que podrían, digamos, interferir, ¿no? Esta mirada que tienen, lógicamente, los cursos educativos, la mirada siempre de crecimiento, de aprendizaje, como muy bien lo has mencionado, ¿no? Bueno, Así es, no Iván. sé si estás de acuerdo conmigo. Y para poder ya de repente aterrizarlo de mejor manera, ¿qué te parece si mejor revisamos juntos algunos casos? Ah, ya, perfecto. Algo así como una casuística que nos ilustre, claro. Me parece una idea genial. Muy A bien, ver, muy vamos bien. a ver una primera situación, ¿sí? Em, Voy a leerla, a ver, los invitamos a todos a leerla, lo podemos ver en pantalla para que podamos leer todos juntos. Y dice así, Luis, emocionado por participar por primera vez en los Juegos Florales, comienza a sentir un intenso nerviosismo antes de su presentación. A pesar de tener experiencia previa, al ver el auditorio lleno y escuchar murmullos, su ansiedad aumenta. Manos sudorosas, piernas temblorosas, respiración agitada y boca seca. Su compañero Pedro, al notar su malestar, le ofrece agua y le comparte una técnica de respiración que su tutor le enseñó para controlar el miedo. Ambos realizan el ejercicio juntos, lo que ayuda a Luis a calmarse y sentirse preparado para salir al escenario y declamar su poema. Muy bien, es una situación de un personaje que está vivenciando algo muy concreto, muy específico, ¿no? Que es una situación de tensión, ¿no? Y muy pocas veces reflexionamos qué significa estar en un contexto de tensión. ¿Qué pasa con nosotros? No solo en el plano mental, guión emocional, diríamos, sino en el plano también físico, porque acabas de mencionar, a través de la historia, claro está, ¿no? Reacciones emocionales en el personaje, ¿no? Puede ser que se le afloje el estómago, que tartamudee también, aparte de todo lo que ha señalado, ¿no? La tembladera en las piernas, ¿no? Entonces es producto de justamente de la alteración del sistema nervioso y que se va a expresar, lógicamente, en esas conductas reactivas, como se suele señalar. ¿Por qué decimos conductas reactivas? Porque van a aparecer en un contexto específico como el que has narrado a través de la historia, pero una vez pasado el estímulo, digamos, aversivo, entre comillas, si cabe el término, ¿no? Va a desaparecer, ¿no? Entonces, es coyuntural. Muy interesante, me parece excelente esa historia porque también nos va a permitir que a través de lo que estamos escuchando, de la interacción del personaje, interviene un elemento interesante, otro personaje allí que es un amigo, un compañero, que acude al apoyo en este caso de Luis. Y Así que, es, Iván. ¿no?
Así es, pero antes de pasar al compañero, es importante mencionar que va a resultar crucial que en esas situaciones las personas podamos reconocer qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? En el caso de Luis, primero aparecieron estos signos físicos que ya describías y de ese modo, con lo físico, nosotros podemos darnos cuenta de qué es lo que estamos sintiendo. Una vez que sabemos qué estamos sintiendo, vamos a poder gestionarlo. A veces solos o a veces podemos necesitar ayuda de alguien más. En ese caso, va a ser necesario que podamos solicitar esa ayuda. Así es, a eso tú le has puesto un nombre y es un nombre adecuado y pertinente, es la gestión emocional, un término y una habilidad que hay que desarrollarla. Muchas veces no se tiene la comprensión que las habilidades socioemocionales es producto de un entrenamiento, de un ejercicio cotidiano, continuo, sostenible en el tiempo. No es que hoy día gestione y mañana ya no importa, ¿no? Siempre nos tiene que acompañar esa capacidad, esa habilidad de ir resolviendo situaciones complejas, difíciles, porque sentir nervios, y ahí aparece, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? No confundir la ansiedad como un cuadro clínico, ¿no? Con una reacción ansiosa, que es totalmente diferente. Vuelvo a reiterar, la reacción ansiosa es episódica, en tanto que la ansiedad como cuadro clínico comporta otro tipo de características, ¿no? Entonces, es muy importante, ya seguramente vamos a tener la oportunidad de hablar de algunas estrategias técnicas que pueden ayudar en este contexto. Ya Pedro lo señala, ¿no? Su compañero, efectivamente. Claro, Vamos claro. a destacar que el papel de Pedro va a ayudar mucho a que Luis pueda sentirse mejor, ¿no? Pedro, primero él nota, observa a su compañero, se da cuenta de lo que él está sintiendo y acude en su ayuda. Estas acciones de Pedro se dan gracias a la empatía, que es otra habilidad socioemocional, Iván, y que permitió, facilitó a que Pedro se diera cuenta, él está temblando, veo que está sudando, veo que su respiración está agitada, él debe estar sintiendo ansiedad. Entonces, su empatía le permite ver al otro y darse cuenta de cómo se está sintiendo y qué va a necesitar. Así, él actúa con mucha asertividad al comunicarse con Luis en este caso. Pero qué importante ha sido en el contexto de la historia que Pedro supiese o tuviese información de una estrategia, como es la técnica una técnica como la es la de respiración profunda, en este caso, en su variante, tal como se ha denunciado, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si Pedro no tenía esa estrategia? A lo mejor hubiera ayudado de otra manera, bueno, cálmate, tranquilo, las palabras clásicas que solemos decir, pero tenía una técnica, o sea, eso es importantísimo, porque justamente de qué se trata, de conocer técnicas para incorporarla a nuestras herramientas personales, a nuestros recursos personales, porque en algún momento las vamos a necesitar, ¿no? ¿No es así? Así es, Iván. Y justamente esta estrategia que mencionaban en la historia está relacionada a las diversas técnicas de respiración que podemos conocer, que se pueden presentar. Y pues a veces puede parecer muy simple, muy sencilla, pero es muy efectiva. La respiración conecta con todos nuestros demás sistemas y nos va a permitir poder recobrar el equilibrio en nuestro organismo. Entonces, ¿qué te parece si compartimos en este momento un par de estrategias que nos ayudan en el día a día? Claro, adelante, perfecto. A ver, vamos a ver primero, vamos a utilizar nuestra imaginación porque eso nos ayuda mucho. Y vamos a usar dos técnicas, ¿ya? Usualmente esta primera la usamos con los niños más pequeños, pero los adultos también podemos usarla. Entonces invitamos ahí en casita de repente o donde nos estén escuchando, a que puedan imaginar junto con nosotros, ¿no? Imaginemos que en la mano derecha tenemos una flor. Esta flor huele delicioso, ¿sí? Es mi aroma favorito. Y en la mano izquierda tenemos una vela de cumpleaños que queremos soplar para que se cumplan todos nuestros deseos. Entonces, todos juntos vamos a
oler la flor, Iván, tu flor, tú también, tu flor en la derecha y tu vela en la izquierda. Entonces, olemos la flor. ¡Ay, qué rico! Y ahora sostenemos un momento y soplamos la vela. Olemos la flor, sostenemos un momento para pensar en el deseo y ahora sopla con todas tus ganas la vela. Muy bien, Iván. ¿Cómo te sientes? Uy, súper relajado, porque pensaba muchas cosas, pero me centré en una sola. Qué bueno, claro. Usar nuestra imaginación mientras trabajamos en estas técnicas de respiración justamente nos van a ayudar a que pase lo que pasó con Iván, que es llevar nuestra atención a algo diferente del estímulo que nos estaba generando ansiedad, nerviosismo o la emoción que se pudiera haber estado presentando. Entonces, vamos a hacer una variación de repente para chicos más grandes o para adultos. Para Eso, eso, justo te iba a decir, ¿no? Justo porque esta técnica de la vela y la flor, o la flor y la vela, claro, como un poquito como que se enmarcan más para niños probablemente de primaria, ¿no? Un poco más pequeños. Pero ¿habría alguna otra técnica o alguna variante que estuviera más direccionado a un público de adolescentes? de hecho, hay muchas variantes, perdón, Iván, pero vamos hoy a trabajar una que me gusta mucho, que es la del globo. Entonces, Ah, para eso, lo que vamos, imaginariamente. imaginariamente, El claro, globo, el globo. claro está. Entonces, para eso vamos a poner nuestras manos como el niño de la imagen, como lo podemos ver en el PPT, a los costados de nuestras costillas, ¿sí? Y vamos a imaginarnos que en nuestro abdomen hay un globo. Entonces, vamos a inhalar por la nariz, ¿sí? Contando hasta 4, como señala la flecha que sube. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Sostengo por 2. Y exhalamos por la boca contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, inhalo, yo voy a contar. 1, 2, 3, 4. Sostengo por 2 y exhalo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El globo, lo que tenemos que imaginar es que empuja nuestras manos hacia los costados de nuestras costillas, expandiendo nuestro abdomen y nuestra caja abdominal. ¿Has logrado visualizarlo, Iván? ¿Lograste visualizar el globo dentro de tus costillas? Claro, sentía, por ejemplo, cuando inhalaba, era como la suerte que se infla el globo, ¿no? Ujú. Se infla el globo, se infla, no sé hasta dónde, pero se infla. Ya, hasta el tope de 4, creo que era, ¿no? 4, sí, pues. Y luego, cuando exhalábamos, era la desinflada, ¿no? La bajada, Ajá. ¿no? Pero ahí era un poquito más, porque creo que era hasta 6, Sí, hasta 6, en ¿no? efecto. Entonces, y ese sub y baja, diríamos, ¿no? Esa técnica del sub y baja, y uno va sintiendo, ¿no? Que se amplía tu relajación, ¿no? Y vas liberando tensión, pues, ¿no? Así es. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Interesante, interesante. ¿Cómo me hubiera gustado, sabes, que estas técnicas me las hubieran enseñado cuando era estudiante, ya hace mucho tiempo? Porque uno cuando entraba a los exámenes se ponía nervioso, ¿no? O lo sacaban a la pizarra a ver, a hacer las operaciones. Es inevitable sentir nervios, sobre todo cuando tienes esas inseguridades o sientes que no tienes mucha confianza en ti mismo, en ciertos aspectos, creo que a todos nos ha pasado y sigue pasando en las aulas. Entonces, cuán importante es manejar técnicas porque ayudan. Y mira, me has hecho recordar porque, claro, no quiero entrar a un ámbito tan académico, ¿no? Pero hablar de la tipología nerviosa es muy importante. No todos tenemos el mismo tipo de sistema nervioso, Así ¿no? es. Y eso es muy importante porque algunos, por ejemplo, nos relajamos más rápido porque tenemos esa predisposición, pero otros demoran un poquito más, ¿no? Entonces hay escalas para ir midiendo, evaluando estas técnicas que son muy interesantes. Sí, Geraldine, muy bien, muy bien. Entonces,
Ajá. No sé si quieres agregar algo más. Sí, bueno, sobre lo que acabas de mencionar, he ahí la importancia del autoconocimiento, ¿no? De ir dándonos cuenta de qué estímulos, qué tipo de estímulos nos sirve a cada uno para poder relajarnos. A algunos tener una liga a la mano les puede ayudar a manejar su ansiedad, su nerviosismo. Recordemos que esto es algo que le puede pasar a cualquiera, al mejor expositor incluso le puede pasar que hubo algún factor que hizo que ese día estuviera más nervioso. Particularmente yo, cuando voy a dar algún taller, alguna charla, para este mismo espacio, también trabajo en mis técnicas de respiración, porque siempre va a haber alguna cuota de incertidumbre ante lo que no conocemos y por lo tanto es natural que podamos tener ciertos nervios. Antes Muy de bien, pasar a un muy segundo bien, caso, sí. vamos a recomendarle a todos que puedan realizar estas respiraciones de manera frecuente en las aulas. ¿Por qué? Hemos visto que Pedro pudo ayudar a Luis de manera natural porque Pedro ya había interiorizado esta técnica. Entonces, si nosotros usamos de manera frecuente en las aulas, en la casa, de repente antes de dormir, este tipo de técnicas también las vamos a ir naturalizando. Y de ese modo vamos a poder emplearlas en el momento en que podamos necesitarlas, como cuando Luis la necesitó y Pedro rápidamente pudo sacarla de su bagaje de herramientas de emergencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora Claro, claro. Mira, justo, da pie a acotar algo, ¿no? Lo que acabas de expresar. No solamente es importante conocer, sino practicar, ¿no? Porque muchas veces uno puede tener, yo sí conozco la técnica, ¿pero la practicas? No, no, o sea, yo puedo conocer muchas técnicas, pero lo más importante es que lo practiques, ¿no? Eso hace como se dice, a la habilidad. Si tú no practicas, no desarrollas habilidad, por más que lo sepas, por más que lo interiorices. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro sí lo había aplicado. Parece que sí lo había incorporado no solamente a su nivel cognitivo, sino a su bagaje de recursos, porque se acordó. Dijo, ajá, a mí el profe me enseñó esta técnica, a ver si funciona acá, ¿no? Entonces, excelente. Nos da un mensaje también, ¿no? así es. Información, praxis, si no, Exacto. o práctica, si no, no funciona, A ¿no? practicar, entonces, Iván, a A practicar. practicar como nos ha enseñado nuestra estimada Geraldine. Acuérdense del globito. Infla, desinflas, inflas, desinflas, Muy ¿no? bien, Iván. ¿Y qué tal si ahora nos compartes un segundo caso para poder seguir Claro, cómo practicando? no, cómo no. A ver, aquí tenemos un segundo caso, ¿no? Eh, en el primero ha sido muy ilustrativo, ¿no? Ahora este también pensamos que lo puede ser, a ver, ustedes dirán, Juan Carlos, un estudiante entusiasta por participar en los Juegos Florales en la categoría de canto, logró superar sus nervios al comenzar su presentación y quedó satisfecho con su desempeño. Hasta ahí va de maravilla la cosa. Sin embargo, al no ver su nombre en la lista de clasificados tras la tercera fase, se sintió profundamente decepcionado. Conmovido por la situación, imaginemos, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese momento para él? Se acercó a su maestra, porque es lo primero que va a hacer un estudiante, acercarse a la docente que acompaña, ¿no? A su referente, ¿no? Se acercó a su maestra, la profesora Erika. Qué bonito nombre, Erika. Ese nombre es un bonito nombre, Erika. Para compartir su frustración, su decepción. La profesora Erika, al escucharlo, reaccionó con dureza, recriminándole su nerviosismo. Acuérdense lo que decía, ¿no? El nerviosismo que genera, ¿no? Acuérdense de eso. Y desobediencia, ¿no? La desobediencia, según la profesora, sin mostrar ningún atisbo de empatía, ¿no? Ante las disculpas de Juan Carlos, ella continuó con un discurso severo, pero muy severo, le comenzó a hablar sobre la exigencia de la vida y lo instó a abandonar el canto si no estaba dispuesto a darlo todo, apagando así su ilusión con una actitud inflexible y distante. Pero ahí no queda la cosa. Minutos después,
interviene otra docente, un nombre bello también, Patricia, para todas las Patricias del mundo. Vio cabizbajo a Juan Carlos, le preguntó qué le pasaba, y aunque al inicio no tenía muchas ganas de hablar, finalmente le contó a la maestra Patricia, sus emociones. Al escucharlo, la maestra Patricia, en lugar de reaccionar con dureza, lo escuchó con mucha atención y sensibilidad, reconociendo su esfuerzo y valentía al enfrentarse al escenario. Con palabras serenas, validó sus emociones, explicándole que en todo proceso artístico hay avances como retrocesos, idas y venidas, como decimos coloquialmente, ¿no? Y todos ellos son aprendizajes valiosos. Además, lo más importante es la pasión y el compromiso con lo que se hace y, lógicamente, lo que se ama, ¿no? Esa identificación, esa emoción vívida cuando a alguien le gusta algo, tocar la guitarra, cantar, declamar, en fin, la oratoria, ¿no? Le recordó que no clasificarse no definía su talento, interesante, y lo animó a seguir preparándose y disfrutando del canto. Gracias a esta actitud de escucha y validación, Juan Carlos se sintió comprendido y por lo tanto motivado a continuar desarrollando esa habilidad para el canto, con la seguridad de que ser escuchado también es parte del crecimiento personal y artístico, ¿no? Eh, Wow, Iván, qué interesante este caso, ¿no? Hemos podido ver dos tipos de intervenciones de las docentes de este estudiante Juan Carlos. Si me permites mencionar, aquí podemos recordar que todos somos humanos y podemos tener un día difícil, y por ello es necesario considerar nuevamente nuestra conciencia emocional y cuál es nuestra disposición emocional antes de responderle a un niño, una niña, un adolescente, cualquiera de nuestros estudiantes. Porque en esta situación, Iván nos grafica con claridad lo que es y lo que no es una conducta empática, ¿no? Pero para poder llegar a la conducta empática, pues también necesitamos estar regulados emocionalmente. No es tan sencillo. como en todo, como toda habilidad socioemocional, vuelvo a reiterar, implica entrenamiento, implica ejercicio. Siempre partimos de un cero, o sea, vuelvo a señalar de que este es parte de ese proceso de aprendizaje, ¿no? No es que a mí me nace ser empático hoy día, me levanté con, como decimos, con pilas, y hoy soy empático. Entonces voy a ser empático con todo el mundo, ¿no? Hoy quiero ser asertivo, ¿no? Sí, puede ser que sí, pero ¿en dónde está, digamos, la clave? En el ejercicio continuo. Así, la técnica de relajación que nos mostraba la colega Geraldine, nuestra querida colega Geraldine, ¿no? Tampoco es que de la noche a la mañana inflo globitos y luego desinflo. Tengo que seguir entrenándome para llegar al tope, para llegar a la optimización del uso de la técnica del recurso. Mientras más me entreno, más hábil me vuelvo, ¿no? Y entonces ya yo voy, entre comillas, automatizando, pero regulando, manejando. Entonces, es producto de un entrenamiento. Entonces, lo que vemos en el caso, hay dos figuras ahí bien contrapuestas, el rol de la profesora Erika y el rol de la profesora Patricia. Me ciño nada más al rol de la profesora Erika, no logró sintonizar nunca con su alumno, ¿no? Le reclamó, le increpó y no le importó lo que sentía emocionalmente su alumno. Entonces, un ejemplo de una conducta no empática, ¿no? Así es, Iván. ¿Y qué necesario se resulta en este caso resaltar que cuando un estudiante se acerca a un adulto, llámese un familiar o un docente, para expresarle cómo se siente, ya está haciendo un gran esfuerzo? O sea, en ese momento Juan Carlos ya había hecho, estaba tratando de usar sus recursos emocionales solicitando ayuda, ¿no? Entonces,
Cuando consideramos que ese estudiante que todavía está, como tú bien dices, en proceso de desarrollar muchas de sus habilidades socioemocionales, está haciendo este gran esfuerzo, lo que más necesita es una recepción empática de su experiencia, que es única, y de su sentir. Necesita una recepción. Y el paso, por lo tanto, va a resultar necesario, va a ser escucharlo con mucha atención. Cuando nosotros tenemos nuestra escucha activa, recordemos, muy importante la mirada y que valide sus emociones. En vez de decirle lo que él o ella deberían pensar o deberían sentir, nosotros necesitamos validar su emoción, porque es lo que está sintiendo genuinamente. Y cuidarnos mucho de recriminar, o mejor dicho, de no recriminar sobre lo que hizo mal, ya que ese no es el momento para revisar los errores. Ya habrá otro espacio para poder fortalecer los aprendizajes y generar el feedback, pero ese momento en que el estudiante está pidiendo este apoyo no es, sino más bien es el momento de validar emociones, de escuchar activamente, de contener, de recepcionar. Totalmente de acuerdo, porque la profesora Patricia calza con ese perfil que acabas de describir, ¿no? Porque ella está presente en ese contexto para el alumno, y dicho sea de paso, el alumno ya estaba un poquito golpeado, entre comillas, por la expresión de la profesora Erika, pero llega como un bálsamo a la profesora Patricia y dice, aquí estoy yo, emocionalmente presente, para tratar de entender, de comprender a su estudiante, ¿no? Y sobre todo acompañarlo en ese contexto, ¿no? Emocional que lo desborda al alumno. Como tú bien has dicho, el alumno está en un proceso, como todos nuestros alumnos están en procesos de aprendizaje. Recuerden que esto es parte de este proceso formativo, ¿no? Las habilidades socioemocionales ingresan en ese marco del proceso formativo. Ujú. Entonces, ¿cómo pedirle a un alumno, oye, debes tener autorregulación emocional, oye, debes tener... Si es proceso, ¿no? Entonces, más bien tenemos que acompañar, estar allí, y eso reza para cualquier adulto, ¿no? Que tiene esas relaciones con los chicos, en este caso, pues, prepúberes, diríamos así, y luego los adolescentes, ¿no? Ambos son muy importantes, ambos grupos poblacionales de estudiantes. Entonces, qué interesante, Geraldine, entonces, eso nos trae como una suerte de conclusión previa, cuán importante es la empatía docente, ¿no? Así es. Y recordemos que esta empatía justamente refiere a estar presente emocionalmente para el otro y validar lo que siente, ¿no? Muchos docentes o muchos de nosotros como adultos podemos estar muy bien intencionados y suelen salir, ¿no? Frases como, no es para tanto, ya pasó, ya olvídate, ya déjalo ir, con la intención claramente beneficiosa de querer ayudar a que el otro se sienta mejor. Sin embargo, va a resultar imprescindible que nos detengamos un ratito. Todavía no nos vayamos a las frases consoladoras o que minimizan de alguna manera el sentir del otro, sino que es importante reconocer el estado emocional de la otra persona. Hay tristeza, hay tristeza. Hay frustración, hay frustración. Hay enojo, hay enojo. Hay que validar la emoción que hay empleando una escucha activa, mirando a los ojos, como decíamos, asintiendo con la cabeza, comprendiendo desde dónde está viniendo la emoción que el otro nos está viniendo a transmitir. Recordemos que cada persona es un mundo y como cada persona es un mundo, va a percibir sus experiencias desde su propio mundo emocional. Entonces, comprender cómo se siente va a requerir que tengamos una genuina atención a lo que nos está diciendo y centrarnos mucho en cómo podemos acompañarle, siempre desde el respeto, como en este caso lo hizo la profesora Patricia, con mucha asertividad, Tino, y luego ella ya tuvo esas otras palabras que podían brindarle consuelo y optimismo a Juan Carlos, después de primero haber validado sus emociones. Totalmente de acuerdo, porque, bueno, mientras estabas expresando,
lo que acabas de referir, este, la profesora Patricia no se quedó en el mero consuelo. Ah, sí, correcto, sí, pues así es, punto. No, sino que le ofreció una perspectiva diferente, que tomara esta experiencia, o sea, resignificó la experiencia, en este caso emocional del estudiante, y le hizo ver una perspectiva de que todo obedece a un marco reiteramos, de proceso. Todo está concatenado, ¿no? Es decir, una cosa va jalando a la otra, va hilvanando, y entonces no podemos ver solamente de una forma, sesgadamente, ¿no? Como tú bien lo has dicho, es importante identificar, comprender, pero dar una perspectiva es mucho más importante todavía, ¿no? Es decir, porque si me quedo en el resultado por el resultado y me quedo en, como se dice, mi frustración, entre comillas, ¿no? Entonces no voy a perder la perspectiva. Es decir, estoy mirando el árbol, pero no el bosque, como decimos metafóricamente. Y esa es la intervención de la profesora Patricia, nos permite esa panorámica, nos permite esa mirada de perspectiva en el marco del crecimiento personal. Y si tenemos que tener esa mirada cuando acompañamos a nuestros estudiantes, porque ellos están en ese proceso, ¿no? Ellos no saben, están en ese vaivén de por qué siento esto, por qué siento lo otro, por qué me siento así o asá, y pierden lógicamente la perspectiva porque eso tiene que ver con la experiencia, ¿no? Cuando uno tiene experiencia, lo comprende más rápido. Ya, por ejemplo, nosotros en una etapa que ya estamos de desarrollo diferente, decimos, ahora entiendo por qué me sucedía lo que me sucedía antes. En ese momento no lo entendía y no tenía a nadie alrededor que tal vez me hiciera ver una perspectiva diferente. Entonces, eso es lo que, ahí está el rol importantísimo del docente, hablando en este contexto de concursos educativos, ¿no? Del acompañamiento. Por un lado, tú lo has dicho muy bien, me hace recordar la labor de los tutores, excelentísima, propicia, que es el acompañar socioafectivamente, por un lado, pero también de dar soporte socioemocional, como muy bien lo has graficado, lo has descrito, ¿no? La contención. ¿Qué hago en ese momento con el estudiante? Me decía una profesora, me has hecho recordar, una profesora hace poco me decía, me dio pena a mi alumna y me da ganas de llorar con mi alumna, me decía, de abrazarle y llorar juntas. Puede ser que sea válido, pero ¿sería pertinente? Esas son disyuntivas que nos asaltan, ¿no? Cuando, claro, pero esa es materia pero da para el análisis, ¿no? Da para el análisis. Entonces, claro que sí, Iván. Qué interesante es lo que dices. Discúlpame que te interrumpa, pero es que me llama mucho a esta reflexión necesaria, ¿no? Considerar que como adultos, familiares, docentes, directivos, los tutores que tienen tanta presencia en la vida de los estudiantes, como adultos es importante que recordemos el impacto que nuestras palabras van a tener en la vida del otro, en este caso de los estudiantes. ¿Cuántos de nosotros de repente recordamos hoy en día, cuando estamos a mitad de algún desafío o reto, algunos mensajitos que llegaron a nosotros de nuestros mentores, ¿no? Entonces, también aquí viene una tarea importante, ¿no? Preguntarme yo, ¿qué huella quiero dejar en el estudiante? ¿Por qué esas palabras que yo use con él en estas situaciones de crisis van a quedar muy grabadas en él o en ella? Entonces, recordar ese impacto resulta necesario, ¿no? Y bueno, claro, es necesario también recordar que la empatía no se trata solamente de ser amable o consolar al estudiante, sino que es necesario hacer una conexión emocional. No entendamos conectar emocionalmente con contagiarse de la emoción, como decía la profesora que también quería llorar, sino entendiendo que nosotros estamos para dar la contención, ¿no? Para recepcionar, apoyar y ayudarle luego a encontrar las formas de salir de ese estado emocional y volver a recuperar el equilibrio. perfecto. Mejor dicho, no puede ser, ¿eh? Yo ya me he dejado sin palabras casi, pero vamos a lo siguiente. En resumen, entonces, ¿cuán importante es una conducta empática, no? Nos estamos dando cuenta cuán importante
es tener esa capacidad de pensar, ¿no?, en nuestro estudiante desde la mirada emocional. ¿Qué está Ujú. sintiendo? ¿Qué pasa por él? ¿No? ¿Cómo puedo hacer para apoyarlo, ayudarlo? Claro, tú has dicho una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Brindar contención. De repente, Recordemos, de repente, record, Iván, sí. discúlpame, ¿podrías mencionar puntualmente qué caracteriza a una persona cuando está aplicando la conducta empática para que ya en Qué bien, síntesis nos claro, quede claro a todos claro. para ir como Bueno, a siendo eso iba, las no, fijas? a eso iba, pero no, a eso iba, estaba en ese camino cuando me has asaltado. Eh, Estamos sincronizados. la escucha activa, ya la habías mencionado, es parte de ese marco de la conducta empática. Habría que enfatizar algo, estimada Geraldine, porque muchas veces se piensa de que las habilidades sociales van por separado, o sea, cada uno por su lado. A ver, por aquí, por la autopista uno va la empatía, por la autopista 2 va la comunicación asertiva. No. Las habilidades socioemocionales se dan articuladamente. Para ser empático, yo tengo que aplicar la comunicación asertiva, ¿no? Tengo que aplicar, o sea, cuando digo aplicar me refiero a poner en juego, en poner en práctica las habilidades de escucha activa, por ejemplo. Entonces, dentro de la conducta empática, ¿no?, está la escucha activa. Como tú bien lo has dicho también a lo largo de, ya de estas expresiones, ¿no? Eh, una de las características de la escucha activa es establecer el contacto visual, ¿no? Es imposible desarrollar la conducta, perdón, la habilidad de la escucha activa sin establecer contacto visual. Me hace recordar un ejemplo de un profesor que hablaba con un alumno y nunca lo miraba a los ojos y le decía, habla, que te estoy escuchando, ¿no? Un ejemplo típico y que tiene que ver con que no estamos entendiendo que hay que revisar nuestras habilidades, ¿no? Entonces, no es cuestión simplemente de enunciar, sino de practicar, por eso decimos. Y entonces la escucha activa significa, tiene una característica también, tiene muchas, pero solamente voy a mencionar esta que es escuchar sin interrumpir, ¿no? Es clave. Mamá, papá, quiero hablar. Ya, déjalo que se exprese, déjalo que hable. En este caso, en los contextos de concursos, el estudiante quiere comentarle al profesor, quiere decirle cómo se siente, quiere decirle que está decepcionado, que no esperaba ese resultado. Entonces tenemos que escuchar. Y para poder escuchar de manera pertinente, tenemos que aplicar la escucha activa, sin interrumpir, Así es, Iván. dejarlo fluir, dejar fluir al estudiante en su expresión. Y recuerden que hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal, que está significado por los gestos, las miradas, la tesitura corporal, la actitud, eso que no lo vemos así tan claramente al comienzo, ¿no? Entonces, tenemos lo que tú has dicho, otra característica, validar emocionalmente es parte de la conducta empática. No es lo que yo pienso, o sea, yo como maestro no. No es lo que yo siento como maestro en ese momento. Lo que tú deberías haber hecho, no. Yo pienso que no me hiciste caso, ¿no? No, Mm. etcétera, etcétera. No, valida lo que está sintiendo el estudiante. Ponte en el lugar que él está sintiendo. Y por eso decimos, tienes que dejarlo fluir. Un tercer punto sería, como tú también lo has señalado, no minimizar las expresiones, ¿no?, del estudiante. Ya eso va a pasar, ya no hagas tanta laraca, pues ya, ¿no? Ya, ¿para qué te pones en ese plan? Ya, no vayan a salir con esa frase, los hombres no lloran, en el caso de los estudiantes, ¿no? Por si acaso los hombres no lloran, ¿no? Por favor, eso sí, no, ese tipo de expresiones hay que evitarlas, porque son mentiras encubiertas de verdades falsas, ¿no? Es reprimir al estudiante, no dejarlo fluir, ¿ya? El otro punto es acompañarlos con una orientación respetuosa, como ya lo hemos señalado, siempre destacando que estos momentos de interacción siempre son propicios y tienen que ver con un aprendizaje. Recuerden, el aprendizaje es un proceso continuo y no hablamos solamente del aspecto cognitivo. Hay aprendizaje en todos los ámbitos y estamos hablando aquí en el ámbito socioemocional. Allí hay un aprendizaje.
o estos casos que estamos presentándole. Y finalmente, usar un lenguaje, como lo hizo la profesora Patricia, respetuoso, acorde, próximo, tranquilizador. Decía la historia, la profesora actuó serenamente. Cuando decimos serenamente, está aludiendo al equilibrio emocional, ¿no? Y el equilibrio emocional no es algo fácil, ¿eh? No es sencillo, ¿no? Hay que practicarlo porque es producto de entrenamiento. Es entrenar a tu corteza cerebral, ¿no? A equilibrarse, porque es del que manda acá la corteza cerebral, ¿no? La parte racional. Entonces, cuando hay desborde, actúa la subcorteza, la que está debajo, por eso es subcorteza. Bueno, entonces, eso es mi estimada Geraldine. En resumen, podríamos decir entonces que cualquier persona adulta, como tú bien lo has dicho, sea docente, sea padre de familia, tendría que tener en cuenta este pequeño marquito, ¿no? Que les permita actuar en consecuencia a los contextos que pueden generar situaciones no previstas, vamos a decirlo así. Ujú. Así es, Iván, exactamente, ¿no? Y el efecto va a ser muy visible, como lo hemos podido evidenciar en el caso de Juan Carlos, quien no solamente se sintió comprendido, sino que también resultó fortalecido emocionalmente gracias a la intervención de la profesora Patricia. Y esa es la mejor evidencia de que hubo una empatía genuina, ¿no? Y no una disfrazada. Ahora, quisiera compartir una tercera situación para ir cerrando esta ejemplificación del fortalecimiento, lo importante que es fortalecer nuestro bienestar socioemocional. Y esta es la historia de Mario. Mario es un adolescente de 13 años que clasificó a la etapa UGEL en los Juegos Escolares Deportivos, específicamente en la disciplina de karate. A lo largo de su formación, él aprendió a controlar su impulsividad y a evitar conductas violentas. Mario inició su participación con un buen desempeño. Sin embargo, notó pronto que sus oponentes, unos meses mayores que él, ejecutaban sus técnicas con mayor fuerza y seguridad, lo que les daba una ventaja física evidente. Ante esto, la presión y frustración empezaron a afectarlo, y en un combate clave, su rival conectó un golpe que, aunque dentro del reglamento, a él le resultó demasiado agresivo. Mario, sin poder controlar su impulso, reaccionó con un golpe en una zona prohibida y por esto fue sancionado. Continuamos. Fiel a las reglas, el árbitro penalizó a Mario y lo descalificó del combate. Difícil. Ante esta decisión, la familia de Mario reaccionó airadamente, gritándole al árbitro y acercándose al área restringida. Oh, argumentando que Mario solo se había defendido y que el árbitro estaba siendo injusto al no sancionar la dureza con la que competía el rival. La situación escaló rápidamente, por lo que se tuvo que interrumpir el torneo para calmar los ánimos, restablecer el orden, aunque esto no llevó a que Mario pudiera continuar en la competencia, puesto que ya había sido descalificado. Gran caso. Iván. Claro, claro. No, y lo que me queda un poco impactado con este caso, porque Identificó, se identificó, sí, Iván. sí, rápidamente, porque mira, me ha hecho pensar porque no solamente sucede comúnmente en los contextos educativos, ¿no? En nuestras escuelas sucede esta, estas reacciones de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos, que a veces ingresan a ese nivel de relación, de agresión físico, de desbordes, puede decir, ¿no? Porque no miden las consecuencias, porque no están autorregulándose y no están entrenándose en ese nivel. Pero sucede con probablemente ciertas frecuencias, tal como lo señala la historia, en los contextos de concursos educativos. Porque hay, como tú bien decías al inicio de nuestro webinar, ¿no? Las emociones están a flor de piel, porque hay tensión, porque hay preocupación, porque queremos ganar, queremos participar, pero sobre todo queremos ganar y ganar bien, ¿no? Pero en ese interín van a suceder muchas situaciones, como decía hace unos momentos, probablemente imprevistas. Y tenemos que estar preparados. Y por eso decíamos,
cuán importante es el rol del docente acompañante, que tiene que ir trabajando con su grupo de estudiantes el antes, el durante y el después probablemente, ¿no? Cuando digo antes, durante y después, me estoy refiriendo al contexto socioemocional, ¿no? Es decir, es porque les digo, ya a través de estos casos estamos viendo de que se van a presentar situaciones muy específicas, ¿no? Estimada Geraldine. Entonces, por eso te decía, da desde el contexto educativo, pero si lo contextualizamos al plano de los concursos educativos, yo diría que sí, es patente, se refleja, ¿no? Este tipo de conductas desbordadas, probablemente, ¿no? Claro, acá vamos a ver, Iván, que va pasando varias cosas, ¿no? Vamos a ver que a un inicio, para poder hacerlo más gráfico y más didáctico para la audiencia, tenemos en un momento a la frustración que va apareciendo en Mario. La frustración es una emoción que combina a dos emociones básicas y va apareciendo en él esta frustración como una conducta y que va a desencadenar una conducta reactiva en él, ¿no? Hay un deseo, claramente, de ganar, de tener un mejor resultado, y vemos que lo que más le impide a él disfrutar del proceso es que no está atento a su rendimiento. Él está prestando atención a cómo se desempeñan los rivales, lo que el otro hace, lo que no hace, a sus destrezas, así es más fuerte, menos fuerte, si lo penalizan o no. Entonces deja de centrarse en aquella única parte del mundo sobre la que él tiene un control, ¿no? Todos solamente tenemos control en nosotros mismos, y eso con duras penas, en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Entonces, cuando nos centramos más en lo que el otro hace, dice o piensa, pues estamos yendo por un camino que va a ser muy difícil de recorrer, ya que, como en el caso de Mario, nos puede sacar de nuestro centro. Muy bien, porque me venía a la mente el momento que estás señalando, cuán importante es el rol del docente, reitero, acompañante, que tiene que estar atento, atenta, ¿no? A estas respuestas que se pueden presentar. Y entonces las habilidades socioemocionales que estábamos señalando, enunciando, como la conducta resiliente, por ejemplo, es algo que nuestros alumnos tienen que ir aprendiendo progresivamente. Allí es donde interviene la conducta resiliente, ¿no? Otro aspecto fundamental, la asertividad. Es decir, en este caso, en el contexto del concurso, de la competencia, se transgrede el reglamento y ¡pac! Actuó por mecanismo, por impulso, ¿no? No medí, en este caso Mario no midió, ¿no? Solo se dejó llevar, ¿no? Entonces, es muy importante, pero aquí hay otro factor, ¿verdad? Aparte de las habilidades socioemocionales que se van poniendo en juego, interviene el factor valórico, o sea, el aspecto de los valores, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, ¿no? Y el respeto, en este caso, por las normas. ¿Qué hizo Mario? Transgredir normas. No le importó, se olvidó, ¿no? Entonces lo descalifican, no porque no fuera un buen competidor, sino por justamente la falta de regulación emocional. Eso es lo que genera la descalificación, ¿no? Ujú. Si él hubiera respirado ahí, por ejemplo, tú hubieras hecho, ¿no? Ah, a ver, mi globito, rápido, entonces me calmo, ¿no es cierto? Entonces, no tenía recursos, Mario. Iván, si me permites, justo a propósito de lo que mencionas, ¿no? Me lleva mucho a relacionar con respecto a formar a los estudiantes. Es importante recordar también que aquí en esta situación hemos podido ver otros adultos que también colaboran en la formación del estudiante, que viene a ser el Ya. proceder de la familia de Mario, ¿no? Ellos Mm. estaban presentes para acompañarlo, para alentarlo, para presenciar justamente este desempeño que él iba a tener, dar ese apoyo moral.
¿no? Que se da desde el público cuando uno efectivamente declama, en este caso hace una actividad deportiva. Es bonito que la familia los acompañe, es importante. Sin embargo, en este caso en particular, la familia de Mario, ante su percepción de injusticia, la frustración que ellos sienten se vuelve desproporcionada, ¿no? Mm, Pese a ser adultos, y esto viene a ser justamente lo que agrava la situación. Es más, influyó también en que su frustración se desbordara tanto que perdieran la noción de cómo comunicar adecuadamente los criterios que ellos consideraban pertinentes, que podría resultar válido que ellos pudieran exponerlos, pero ahí falló mucho el cómo, ¿no? En ese marco del concurso, y por lo tanto no pudieran actuar justamente para lo que ellos iban, que era en apoyo de la contención más bien de Mario, sino que se dio un nuevo espacio de desregulación, que en este caso era por parte de la familia. claro, mira, hablar de la frustración tiene que ver, o sea, es más patente el sentimiento de frustración cuando tienes altas expectativas, Ujú. ¿no? Pero estas altas expectativas tienen que tener un sustento, porque si no, la caída, emocionalmente hablando, va a ser fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes altas expectativas, pero no estás preparado para esas altas expectativas, ¿no? Entonces uno tiene que ser también realista en ese contexto. Ujú. De acuerdo a mis habilidades, al desarrollo de las habilidades que tengo, voy a tener que concursar, que competir seguramente con otros adversarios o otros oponentes que a lo mejor tienen un poquito más de desarrollo que yo, ¿no? Entonces tengo que saber, en ese contexto del concurso, de la competición, tengo que saber que puedo ganar, probablemente podría empatar, pero también puedo perder, ¿no? Entonces tengo que tener ese marco, digamos, en mi esquema mental para que justamente asociado a mis habilidades socioemocionales, ¿no? Yo pueda asimilar, ¿no? No es fácil, no estoy diciendo que ya lo asimilo, no, pero si tengo ese recurso, me voy a poder apoyar en él, ¿no? El Ujú. impacto va a ser igual, probablemente de fuerte, pero lo voy a contener, ¿no? Porque Así. tengo la estrategia y tengo la técnica para eso. Pero eso no quiere decir que no sienta dolor, no sienta desazón, no sienta decepción. Claro que sí, pero lo voy a gestionar. Ahí está la clave, ¿no? No, por ahí alguien dice, pero tenía que sentir cólera. Perfecto, está muy bien. Me dio rabia, me dio ira, me pareció injusto. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo lo gestiona? O sea, entonces si ante todo lo que te da cólera, te da rabia, comienzas a soltar puñetes por aquí, por allá, ¿no? A transgredir normas, entonces el problema lo constituyo yo. Algo me está pasando a mí. Entonces, miren cuán importante es reflexionar en torno a cómo estamos en nuestras habilidades socioemocionales, ¿ya? Y esto tiene una línea continua. No terminamos de aprenderlo y de desarrollarlo. Es una línea hasta el final, Ujú. ¿no? Así es, Iván. Y justo en línea con lo que decías, eh, tú mencionabas, ¿no? Esta gestión emocional que sobre todo la vamos a esperar principalmente de los adultos, ¿no? Los familiares, los docentes. Somos quienes acompañamos al estudiante y por lo tanto ese acompañamiento que nosotros estamos teniendo, debemos ser muy cuidadosos porque si no gestionamos nuestras emociones, algo que podría pasar como consecuencia es terminar desmotivando al estudiante, ¿no? Entonces, regular primero nosotros nuestras emociones. Y una primera acción concreta para dar un poco de luz en este caso, que tal vez no salió tan bien, como de repente el caso 2 que sí salió más airoso, un poco de Mm, luz de lo que podría haber sido una respuesta más amable, más asertiva, más oportuna. Puede ser ya sea de un docente cercano o de un familiar dirigido específicamente hacia Mario. Podría haber sido, es comprensible que estés frustrado, es natural que estés frustrado, es natural que
pues sientas esta combinación de emociones que te haces querer pues explotar de repente, ya sea en llanto o decir cosas fuertes, porque tú has dado lo mejor de ti, te has esforzado. Primero esa es la validación de la emoción. Ahora, luego ya vendrá la orientación de cómo expresar reguladamente esa emoción. Porque como bien decías, van a haber expresiones que van a resultar válidas y van a haber expresiones que no van a resultar válidas, como en el caso de él, que tuvo una reacción que pues lo tuvo una consecuencia y esa consecuencia él además la conocía, que era la penalidad por golpear en una zona que no era la permitida, ¿no? Entonces, ahí va a haber una diferenciación, no por el hecho de que validemos la emoción y le ayudemos a entender que es natural, quiere decir que eso justifica sus reacciones. No es así. Hay que diferenciar esa parte, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros validamos la emoción, vamos a poder generar una gran contención emocional. Totalmente de acuerdo, ¿sabes qué? Porque eso tiene que ver con, lo reitero y lo enfatizo, con resignificar la experiencia, ¿no? Porque como vuelvo a señalar, el estudiante ve una perspectiva, pero cuán importante, por eso decimos el rol del docente acompañante, que con la experiencia, ¿no? Con la mirada más objetiva probablemente, porque el estudiante que está participando, que está concursando, lo está mirando desde su perspectiva subjetiva, si cabe el término. No tienen esa visión, entre comillas, objetiva, porque muchas veces decimos, pero tienes que ser objetivo, pero como si eso fuese fácil ser objetivo, ¿no? Cuando tú estás participando en un contexto como los concursos educativos, a veces pierdes esa visión, ¿no? Y te centras en ti. Entonces, claro, ahí van a aparecer estas emociones que hemos visto a través de los casos. Entonces necesitamos guardar la calma, nosotros como docentes acompañantes, tener una perspectiva de análisis reflexivo crítico, ¿no? Es fundamental. Y sobre todo, estas estrategias, estas técnicas de contención y de soporte socioemocional, porque en algún momento las vamos a necesitar. Y hablando de estrategias de regulación emocional, Iván, me gustaría poder compartir otras, si te parece. Adelante, ¿cómo no? Eh, pero, pero antes de compartirla, la vamos a ir Siempre hay como... un pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero. Antes de pasar a compartirla, vamos primero de repente a reflexionar sobre la importancia de conversar con los estudiantes sobre qué creen que aprendieron de la experiencia, ¿no? Antes de que se me olvide, porque tenía justo esa preguntita en mente. Es muy importante que les ayudemos a identificar también qué aprendieron de la experiencia, de la situación, por muy compleja que pudo haber sido. Ok, ya reaccionó así. Ok, ¿qué aprendiste? ¿No? En este caso, de repente, incluso graficando la reacción familiar, ¿no? Ya, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué pudimos haber hecho diferente? ¿No? ¿En qué momento algo pudo haber sido distinto y tomar una ruta distinta? Eso va a ser necesario porque va a justamente eh, contribuir a esto que tú decías de la resignificación de la experiencia. Porque si no, si solo lo dejamos ahí, bueno, Mario se va a llorar, su familia sigue enojada y todo se queda ahí, y no trabajamos esa otra parte, ese cierre, lo que va a pasar es que ese recuerdo se va a quedar así. Y la próxima vez que él tenga que afrontar una situación en la que le dé la impresión de que los demás están teniendo un mejor rendimiento, pues probablemente la forma en la que lo va a procesar va a ser desde ese recuerdo. Ah, entonces mejor me salgo. Ah, entonces no va a valer la pena. Ah, entonces igual voy a perder. Ah, Permíteme, ujú. eso justamente lo que acabas de denunciar es lo que se denomina el malestar emocional. Se van a quedar en el malestar emocional y punto, más nada, ¿no? Entonces, cuán importante es procesar lo que tú estás diciendo, porque no es solamente experimentar, ya yo me sentí así, ya ahí quedó. No, ¿qué generó? ¿Qué pasó? ¿Cómo podríamos
enfrentar o afrontar. Ahí viene ya también la parte que muy bien tú dices, dialógica por un lado, pero reflexiva, crítica, para impulsarnos en otro contexto cuando se presente algo similar o no, o alguna experiencia similar, ¿no? Entonces siempre hay que tomar estas experiencias, estas vivencias, tomando lo positivo, lo que me aporta, lo que me va a impulsar a seguir creciendo, mirarlo como experiencias de crecimiento, no Así es. como experiencias que epilogan y ahí quedó nada más, ya, bueno, olvídate, ya, eso no importa, ya, dobla la página, ¿no? No, no, dobla la página, pero primero procesa, Claro. no dobla por doblarla nada más, ¿no? Respetar los procesos, ¿no? Respetar Claro, los claro. procesos. Y justo en línea con lo que dices, Iván, es importante recordar que, o sea, esto siempre se suele mencionar, pero vamos a enfatizarlo, que todas las emociones son válidas, ¿no? La frustración es una emoción muy natural, como tú decías, que se va a presentar cuando hay altas expectativas, pero en general se va a presentar casi todo el tiempo porque tiene que ver con cómo nosotros quisiéramos que se logre algo, ¿no? De repente una sorpresa en un regalo de cumpleaños, de repente en este caso mi desempeño en una presentación, puede ser de canto, en un poema, en una disciplina deportiva, puede ser de repente, incluso nos podemos frustrar los adultos al querer acompañar al estudiante en su emoción y darme cuenta que termino fallando en ese intento, la frustración va a aparecer. Y lo que es también importante recordar es que para poder regularla, tenemos que aceptar que puede aparecer, porque si Claro. no, vamos a estar en esa lucha de, no quiero frustrarme, pero sí quiero. Entonces, esa lucha de no querer aceptar la emoción que estoy sintiendo nos puede llevar más bien a mayor desregulación. Y en línea con eso, vamos a ver ahora sí nuestra técnica del semáforo emocional, que en el caso de repente de los niños más pequeñitos, la podemos tener impresa como para que facilite el estímulo visual en una tarjetita de repente, o con algunos niños me acuerdo que trabajábamos, como les gusta mucho hacer pulseras, ¿no? Entonces tenían las tres bolitas, una roja, una amarilla y una verde, para que se acuerden de su semáforo emocional. Y vamos a considerar tres momentos, ¿no? Sabemos que la luz roja significa, ya por regla de tránsito, significa alto, ¿no? Entonces, emocionalmente, la luz roja nos va a decir, a ver, espera, antes de reaccionar, para un ratito, ¿no? Respira. Haz lo que necesites para calmarte. Respira, sacúdete, estírate, no sé, haz algo que necesites hacer para calmarte. Calma primero. Para. Luego viene, una vez que ya siento que estoy más calmado, amarillo o ámbar, que significa pienso. Un cerebro que está desregulado, o un sistema nervioso central que está desregulado, o sea, donde estás sintiendo una emoción muy fuerte, pensar va a ser muy difícil, porque como bien nos decía Iván, nuestra corteza prefrontal va a dejar de accionar como debería. Entonces, por eso primero viene paro y me calmo, para que luego pueda venir la conexión, las conexiones que me permitan pensar. Y cuando yo piense, me voy a preguntar, ¿qué pasó? No es, no es qué creo que pasó, sino qué pasó objetivamente. ¿Qué puedo hacer ahora? Seguramente se me ocurrirá una primera opción. Se sugiere pensar en dos opciones, porque usualmente la primera todavía tiene algo de impulsividad. Entonces se sugiere pensar en dos opciones de lo que puedo hacer. Ya decidí qué puedo hacer al respecto. Ok, ahora sí, toca la luz verde. ¿Qué nos va a decir la luz verde? Que ya puedo hablar, ya puedo actuar, ya estoy más calmada y por lo tanto he pensado en una mejor opción de respuesta. Entonces, ese es nuestro semáforo emocional. No sé qué te parece, Iván. Súper, súper, porque mira, me has hecho recordar, tú sabes que hay muchas técnicas, ¿no? Claro, Desde el enfoque cognitivo-conductual. La cognición, y esto es importante para los maestros, siempre, y ustedes lo saben, hay muchas investigaciones que
dan cuenta del aspecto relacional entre cognición y emoción, ¿no? O sea, ¿qué duda cabe? Entonces, cuando dices parar, es decir, alto, en el pensamiento. Y eso también es entrenamiento, ¿no? Entonces, tenemos que entrenar a nuestros alumnos a trabajar estas pequeñas técnicas que son bien sencillas, fáciles y lúdicas inclusive, ¿no? Lúdicas, porque nuestros alumnos aprenden jugando, entre comillas, hasta los nuestros adolescentes. Entonces hay que darle siempre esa Todos, Iván, perspectiva, todos aprendemos claro, jugando. hasta tú, como decía Hasta yo. Mami, y hasta yo. Seguimos aprendiendo, lógicamente. Entonces, parar, pensar, actuar, ¿no? Parar, pensar, actuar. Parar en nuestro esquema mental, eso es lo que tenemos que visualizar. Y mira que cuando estábamos hablando de las técnicas de imaginación, ahí había que enfatizar, lógicamente, la imaginación va de la mano con la visualización, ¿no? O sea, imagino, pero a la vez visualizo, ¿no? Entonces, puede ser que yo en la vida real no sepa algo que me están pidiendo que imagine. Por ejemplo, manejar un carro. No sé manejar carro, pero en mi imaginación sí. Me veo manejando un carro, ¿no? ¿Se dan cuenta de la potencia que tiene la imaginación? Tú Ujú. decías hace unos minutos, imaginación, guión, visualización. Decías hace unos minutos sobre el poder de la palabra, ¿no? Claro, por estudios científicos se sabe, ¿no? Que la palabra organiza la conducta, ¿no? Es el vehículo, el lenguaje es el vehículo del pensamiento. No lo digo yo, lo dicen grandes investigadores en el campo Ujú. neurocientífico. Así es. Entonces, cuán importante es conocer eso, ¿no? Es decir, con la palabra tú puedes levantar el ánimo de tu estudiante, lo puedes motivar, lo puedes impulsar. Es decir, eres mi mejor estudiante. Puede ser que no lo seas, pero basta con que se lo digas, ¿no? Me hace recordar una anécdota, no sé si tú tuviste la oportunidad de ver, bueno, está en YouTube para todos nuestros oyentes y participantes. La profesora Rita Pearson tiene un video de 7 minutos, 5 minutos, y en ese corolario de experiencias que ella nos va relatando en ese video, hay uno que a mí me impactó mucho, ¿no? Cuando llama a su estudiante y le dice que lo felicita a pesar de que había desaprobado. Y el alumno le dice, ¿por qué me felicita, profesora? No, no entiendo, le dice. Te felicito porque no estuviste tan mal, le dice. De 10 puntos, sacaste 4, le dice. Si sigues poniendo un poco de esfuerzo y de empeño, lograrás la meta. Nunca le dio sermón, ya pues no sea flojo, estudia un poco más, ¿qué pasa contigo? No, le, lo felicitó, una palabra tan sencilla para hacerle ver de que puede, ¿no? Si se lo propone, puede, y que ella está allí para acompañarlo, para ayudarlo. ¿Cuán importantes significan esas palabras para un estudiante? Ya tiene mucho con su vida real, su vida familiar, etcétera. Entonces, yo siempre digo esto, ¿no? En la escuela es fundamental nuestro rol. ¿Ya? Todos ustedes, nosotros los que estamos en el sistema educativo, es fundamental. Una palabra, dicen, ¿no? Puede salvar una vida, ¿no? Así es, Iván, así es. Entonces, bueno, hemos visto nuestra técnica del semáforo emocional. Tú nos has hablado mucho sobre el poder de la palabra y todo esto tiene que hacernos recordar que también, justamente como nuestros participantes también son familias muchas veces, Claro, es necesario considerar que la confianza, recordemos que trabajamos en triada, ¿no? Entonces, la confianza que la familia muestra hacia la institución educativa, las reacciones, las verbalizaciones que hacemos respecto al personal educativo, también sirve de modelo y ejemplo para los estudiantes. Entonces, la forma en la que respondemos los familiares también va a ser muy importante de hacerlo con cuidado porque va a influir en la confianza que ellos mismos luego tienen en este espacio donde comparten tantas experiencias y donde pasan tanto tiempo como es la escuela, ¿no? Entonces, bien, creo que con ello vamos pasando a nuestro siguiente bloque, Iván. claro, ¿cómo no? ¿Y cuál es nuestro siguiente bloque? Bueno, algo que nos gusta hacer, que es reflexionar y llegar a conclusiones.
A ver, En este caso, bueno, nosotros hemos podido ir viendo diferentes situaciones, hemos hablado de 3 situaciones que se podrían presentar o que podrían asemejarse a otras que tal vez la audiencia ha podido experimentar o ver de lejos en contextos como los concursos educativos, los juegos deportivos o paradeportivos. Y hemos podido ir entendiendo cómo las habilidades socioemocionales nos ayudan a tener mejores resultados, ¿no? Entonces, ya, ¿qué tal claro. si Mm. reflexionamos sobre ello? Sí, mira, justo me viene rápidamente a la mente cuán importante es el acompañamiento académico, por un lado, ¿no? O sea, que el profesor esté atento a los aprendizajes de las áreas curriculares, pero también es importante la parte emocional. Mira, los casos que hemos presentado, creo que a todas luces dan cuenta de que tan importante es la parte académica, que tiene que ver con la parte cognitiva, ¿no? Que siempre hemos señalado, pero también es importante el acompañamiento emocional, ¿no? Yo diría va al mismo nivel, a la par, ¿no? Una no se entiende sin la otra. Entonces, justamente Joao Bayors, que es un autor español, un director de escuela, él dice una cosa muy importante en un texto que él tiene, las competencias emocionales en el docente. Y él dice, tan importante es que domines tu materia, tu área curricular, ¿no? Como las habilidades socioemocionales, ¿no? Que son aspectos parapedagógicos y que ya no se puede entender lo pedagógico sin ellas. Lo resumo así en 2 líneas, ¿no? Ajá. Entonces, los casos que hemos presentado dan cuenta de ello. Entonces, cuán importante, ya no solamente del docente, sino como tú bien lo has señalado, de las familias. Todo adulto que acompaña, que guía a un estudiante, sea el nivel primario, inicial, secundaria, tiene que tener esa mirada de entender, de comprender que la parte emocional es relevante y hay que darle su espacio y su tiempo, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto, puede sonar un poquito inflexible, entre comillas, pero en realidad no lo es, pienso yo, es hay que prepararnos, ¿no? Mm. Los padres, los docentes, tenemos que revisar. Hoy en día hay felizmente ya a través del celular, de los dispositivos que tenemos, ya accedemos a información, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Que cada vez más nos aportan cosas. Entonces hay que aprovechar, hay que informarnos. Y ya cuando no sepamos algunas cositas, hay que consultar a los especialistas, lógicamente, ¿no? Pero, ¿cuán importante entonces reflexionar en torno al mundo emocional de nuestros chicos y nuestras chicas en contextos de concursos educativos y juegos florales y para deportivos y para deportivos? Iván, mira qué interesante no perder de vista que en realidad todos los actores de los que estamos hablando son humanos, somos humanos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú haces este comentario, haces esta reflexión de es necesario que el acompañamiento no solo sea académico, sino también sea emocional, aplica para todos, ¿no? Es decir, Claro, claro, la información claro. está allí, Ujú. pero ¿qué hacemos los adultos con nuestras emociones? Es una pregunta recurrente, ¿no? Ya, claro, el estudiante es nuestro foco, pero ¿cómo hacemos nosotros para ayudarlos si no estamos primero nosotros estables? Ahí Claro, vamos a ver que una buena estrategia puede ser proponer, generar espacios, implementar espacios de reflexión emocional también entre los adultos, ya sea en las casas, en las escuelas, donde los adultos vinculados a la educación, llámense directivos, asistentes, docentes, padres de familia, puedan identificar sus propias emociones, identificar sus detonantes también, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me hace tener una respuesta reactiva, rápida? Y aprender nuestros recursos de regulación emocional. Solo aquí como una pequeña luz, les comentamos que al final justamente vamos a mencionar que nosotros somos psicólogos de una estrategia que se llama Educación Te Escucha, que de alguna manera contribuye a ello y tenemos ahí en la web algunos recursos que podrían contribuirles también a ese tipo de entrenamientos, de espacios, pero ya lo vamos a ver hacia el final, ¿no? Ahora, otra estrategia que los docentes pueden usar con los estudiantes es también regularse mediante el movimiento activo. ¿Qué es eso?
básicamente es sacudirse, ¿no? Ponerse de pie, sacudir el cuerpo, sacudir toda la cabeza y todo el cuerpo durante unos 5 o 10 segundos. Y esto hace un reinicio a nuestro sistema nervioso, ¿no? Pueden terminar luego inhalando y exhalando. ¿Y por qué hago ejemplo de esta estrategia? Porque es algo que el docente puede hacer junto con los estudiantes y de repente no era con el objetivo de regular al estudiante, sino de regularse él o ella. Pero al hacerlo con el estudiante, pues se gana por montones, porque se regulan todos, ¿no? Entonces, recordemos que los adultos también podemos aprovechar esos espacios y esos momentos con los adolescentes, con los jóvenes, con los niños, para también nosotros ir encontrando nuestro bienestar y poder estar con una mejor disposición para ellos. Mira, qué interesante, ¿eh? Porque ahí me estoy acordando de una técnica a la que se denomina el modelado emocional. Y es muy importante que los docentes y los adultos en general tengan esta mirada y esta información, porque el modelado emocional implica cómo nosotros, como adultos, vuelvo a reiterar, sea cual fuere nuestro rol, podemos y debemos verbalizar por un lado y expresar nuestra capacidad de gestionar emociones. Y ahí viene este famoso criterio de que los adultos somos modelos para los chicos, para las chicas, ¿no? Y no deja de tener verdad, porque sí es cierto, sino que técnicamente hablando, tenemos que internalizarlo, como bien lo decías tú, ¿no? Interiorizarlo, ¿ya? Porque si tú no lo haces carne, cuando decimos interiorizar, significa que lo incorpores a tu bagaje, ¿no? Que lo hagas tuyo. Lógicamente vas a poner tu estilo, tu sello personal, pero lo haces tuyo. Te apropias, esa es la palabra, pero con un fin muy positivo, ¿no? Con un fin muy definido, ¿no? Porque lo vas a necesitar. Entonces, cuando uno va incorporando estas estrategias, estas técnicas, te vas optimizando en esas habilidades, te vas perfeccionando en esas capacidades, en el uso de esas capacidades, esas habilidades que estamos llamando. Vuelvo a reiterar, la empatía, la activa escucha, la escucha activa, perdón, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, ¿no? En esa línea, en esa miradita que debemos tener para que no nos sorprenda nada y nada nos, entre comillas, nos asuste. Porque es necesario, vamos a sentir miedo, claro que sí, en algún momento tengo miedo, que no quiero ver los resultados, tengo miedo, ¿no? Pero no es miedo porque esté inseguro, porque es parte del contexto, ¿no? Hasta que cuando, segundo puesto, primer puesto, ya se fue el miedo, pues se fue la inseguridad, se fue, ya no estoy clasificado, ya también desaparecerán. Y ahí es donde vamos a necesitar la contención. Allí es donde vamos a tener que poner en juego estas habilidades. Entonces, ¿cuán importante es verbalizar y expresar este manejo y gestión de emociones, estimada Geraldine? Así es, Porque Iván. siempre se van a presentar en contextos complejos, como los Justamente, concursos. justamente quería destacar que esto que mencionas del modelado emocional, el famoso ellos ven, ellos hacen, ¿no? O sea, Claro, los niños, los adolescentes, es más, todos nosotros hemos aprendido mucho más por el modelamiento, o sea, ya sabemos, las teorías del aprendizaje nos demuestran claramente que aprendemos mucho más por imitación que por lo que escuchamos, nos dicen, nos decretan, que también es otro canal de aprendizaje, pero aprendemos mucho desde lo que vemos, porque tenemos este mecanismo intrínseco, ya está alineado, nosotros venimos programados para aprender mucho desde lo que vemos. Entonces, la regulación emocional de los adultos vinculados a la formación del estudiante van a resultar vitales para contribuir a que ellos también sepan regularse. Y esto va a no solamente ayudar a cada uno de los estudiantes de uno en uno, sino que favorece el clima del aula. Ayuda a que ellos sepan cómo resolver también conflictos, a que estén menos irritables para resolver situaciones adversas entre ellos y por lo tanto va facilitando no solamente el proceso formativo general del estudiante, sino también que el espacio para el aprendizaje sea un espacio mucho más fértil para que estos puedan darse de mejor manera.
Entonces, no sé si tú tienes de repente, Iván, con tu gran sabiduría, algunas 3 claves así muy puntuales que podamos brindar a la audiencia como para que se lo lleven como tip de de nuestro webinar del día de hoy. Claro, cómo no. Gracias por eso de sabiduría, pero no me creo tan sabio. Simplemente con un nivel de experiencia, nada más como cualquier ser humano que va desarrollando actividades en su proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Pero gracias por el adjetivo de sabiduría. ¿Será por la edad, tal vez? No sé. Bueno, a continuación, sí, es interesante, ¿no? A lo largo del webinar hemos estado hablando y tratando de concatenar y de expresar, digamos, la importancia de las actividades socioemocionales en un contexto de concursos, ¿no? En los contextos de concursos educativos y de juegos. Y claro, recordemos una cosa importante, a menudo, cualquier persona, estamos lidiando, ¿no? Cotidianamente con situaciones adversas, complejas, difíciles que se nos presentan en el día a día. Eso no lo podemos adivinar, o sea, eso pudiéramos tal vez tener la ligera sospecha que puede suceder algo, pero no, con precisión no lo podemos fijar hasta que sucede, ¿no? Entonces, y eso puede lógicamente impactar, influir en nuestro bienestar. Recuerden la definición de bienestar socioemocional. ¿Y qué cosa podría alterar, qué cosa podría impactar, influir en nuestro bienestar personal, socioemocional, en todas las expresiones del bienestar, ¿no? Por ejemplo, el estrés, esa bendita palabra, digo bendita en buena como decimos comúnmente, con buena leche, ¿no? La expresión de buena leche. El estrés académico, por ejemplo, hablando del contexto educativo, ¿no? Las dificultades familiares que nunca dejan de estar presentes, las brechas sociales, si nos queremos ir un poquito más al ámbito de la sociedad, y entre otros factores, son aspectos que de todas maneras influyen, impactan en nuestro bienestar. Entonces, pero ahí no queda la cosa. Ese es en el ámbito un poquito externo, ¿no? Pero hay el otro ámbito que es el personal, ¿no? El propio, diríamos. Entonces, allí, por ejemplo, la falta de conciencia emocional, como hemos visto en nuestros casitos que hemos presentado, ¿no? Exacerban las reacciones emocionales. Es decir, propician, estimulan la aparición, ¿no? De emociones que se desbordan y que no tenemos las técnicas, las estrategias para contenerlas, para procesarlas, para tratar de superarlas en el momento que se presentan, ¿no? Entonces, cuando las personas no saben, como bien lo ha señalado Geraldine, identificar, ahí está la clave, ¿no? Y hay estrategias, por ejemplo, que nos ayudan para eso. No sé si tú recordarás el diario de emociones, ¿no? Que es importante esa estrategia que nos ayuda a entrenarnos, a identificar qué tipo de emociones yo siento en el día a día. O sea, se recomienda que 20 minutos, 15 minutos antes de acostarse, en un cuadernito, ¿no? Que lo puedes manejar como un diario de emociones, digas, a ver, hoy día, ¿qué emociones vivencié? ¿No? Lógicamente me debo focalizar en las que son de satisfacción, de logro, de cierto éxito. No quiere decir que las otras no importen, sí importan, pero me debo focalizar en lo que me hizo sentir alegre, en lo que me hizo sentir útil, en lo que me dio satisfacciones, ¿no? Y voy viendo la frecuencia con que se presentan y voy, ¿no? Fortaleciéndolas, reforzándolas, propiciándolas, consolidándolas, si cabe el término. Entonces, cuán importante es identificar las emociones para luego gestionarlas. Como bien decías tú, si yo no identifico cómo puedo comprender y cómo puedo afrontar, es difícil. Primero las tengo que, hay personas que dicen, me siento triste. Y uno le pregunta, ¿y por qué te sientes triste? No sé, te responden así. Y yo siempre les contesto, no, sí sabes. Lo que pasa es que tienes que un poquito calmar la mente, ¿no?
porque se ha quedado inundado del discurso negativo. No sé, me pasa esto, no entiendo, y no sé, y siempre es no, 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 la parte negativa, ¿no? Entonces ahí hay que calmar la mente. El semáforo emocional puede ayudar, ¿no? Y entonces ahí nos vamos nosotros para no tener dificultades de concentración, en el caso ya de la materia del aprendizaje, y sobre todo podamos fluir y relacionarlos adecuadamente con los demás. Esa sería una primera clave. Una segunda clave sería siempre actuar con nuestras habilidades socioemocionales y dentro de ellas la empatía y dentro de ellas el respeto también asociado por las por las diferencias que podemos tener con otras personas, fortalecer nuestros vínculos con los compañeros, con los maestros, etcétera, con los colegas, con los padres de familia, siempre creando un ambiente armónico, propiciando un clima, ¿no?, adecuado desde el punto de vista emocional, que nos permita sentirnos no solamente valorados, sino también queridos, porque no, quien no le gusta sentirse querido, querida, es parte de, no hay que sentir vergüenza de eso, ¿no? Es parte, es propicio, es natural, es parte de nuestra naturaleza humana. Si a mí alguien me dice qué guapo estás, Iván, yo puede ser que no le dé importancia, entre comillas, pero en el fondo de mí digo, caramba, entonces no pensé, no estoy tan mal, digo. y lo está, no lo Y no, duda. no estoy tan mal. Pero bueno, son la palabra, recuerden, cuán importante decirle a un niño, a una niña, qué bonita está, qué bien hueles, qué perfume te has echado, uy, qué linda se te ve hoy día, ¿no? Puede ser que no sea una niña agraciada, entre comillas, un niño, eso no importa. Lo importante es la palabra, el acercamiento, la proximidad. Y créanme ustedes que funciona, ¿no? Funciona. Ese niño en ese momento, tal vez digo, ¿por qué el profe me dice eso? ¿Por qué la profesora me habla así? No lo entiendo. Porque no está acostumbrado. Lamentablemente en la casa no hay ese hábito, no hay esas expresiones. Pero nosotros tenemos que un poco fungir allí el rol de orientador permanente en la escuela, brindando estos pequeños tips y expresiones de carácter emocional que a nuestros estudiantes los insufle, los eleve, siempre como el globito que decía Geraldine, ¿no? Siempre hacia arriba, siempre, nunca hacia abajo, aunque el globo no dice lo, pero es una técnica. A lo que yo me refiero es hacia arriba, como decía nuestro gran Jorge Chávez, hacia las estrellas, siempre. No vas a ir hacia, como decíamos la vez pasada, a los agujeros negros, no, hacia el cielo. Entonces, para culminar esta tercera, la empatía nos ayuda a comprender al otro, ya lo hemos visto, pero también nos ayuda, como decía Geraldine, a prevenir conflictos, ¿no? Las habilidades socioemocionales nos ayudan a prevenir conflictos. Si alguien viene y me trata agresivamente, yo no le puedo responder de la misma manera. Y eso no significa que yo sea un cobarde, que no tengo carácter, que me dejo insultar. No, no, no. Hay que cambiar el chip, ¿no? A veces tenemos un chip contradictorio. No, es que el que viene exacerbado emocionalmente tiene que encontrar un paramento en el cual el otro le diga, cálmate, entiendo cómo te puedes estar sintiendo, ¿no? Acuérdense del caso de Pedro. Ayuda, el que tiene ubicación, equilibrio, ayuda siempre al otro, ¿no? Aunque no sea tu amigo, aunque no sea tu amiga, aunque no seas ni un conocido por una. Entonces, es muy importante la perspectiva, ¿no? Y entonces diríamos, para ya ir culminando, que actuar con empatía y respeto es fundamental en nuestras relaciones interpersonales. Fundamental, ¿no? Porque eso va a fomentar que nuestras relaciones en el entorno de la comunidad educativa sean armoniosas, sean precisas, sean equilibradas, ¿no? Y que ese respeto, ese feedback del respeto se vaya consolidando permanentemente. Qué bonito es encontrar a una profesora, un profesor que habla adecuadamente a sus alumnos, que trata de siempre de estimular, de promover, de motivarlos, y nunca se centra en la parte negativa, ¿no? Eso es fundamental. Validar entonces las emociones de nuestros estudiantes, ya lo hemos dicho, es fundamental. Escucha primero, ¿no? Así es, Iván. ¿No? Escucha primero. Así Entonces, es. para terminar, valoremos el esfuerzo, fomentemos el diálogo empático, sobre todo promovamos la autorregulación emocional,
y contribuyamos en ese sentido de nuestra mirada actuante, de nuestro rol, perdón, actuante, a ese clima que todos estamos generando y queremos generar en nuestro espacio educativo, ¿no? Armonía y un clima emocionalmente donde nuestros chicos chicas se sientan seguros, queridos, respetados, estimulados permanentemente. Sí, Así Geraldine. es, Iván. Y entonces de ese modo vamos cerrando por hoy. Recordemos nada más que en general conocer y practicar, como bien hemos dicho, estas estrategias de regulación emocional nos va a resultar muy útil, no solo para afrontar las situaciones difíciles que se puedan ir presentando, sino también para ayudar a otros y a otras a lidiar con esas situaciones, como lo hacía nuestro estudiante del primer caso, que a su vez usó las herramientas que otra persona le había brindado, en este caso su docente. Entonces recordemos esa huella que dejamos en nuestros estudiantes y preguntémonos siempre, ¿qué huella quiero dejar? Ahora vamos a pasar a ver si es que hubiera alguna pregunta y les agradecemos a todos por su atención, por su participación, por haber seguramente ido compartiendo con nosotros desde su imaginario también en la realización de las técnicas de regulación emocional. Seguramente hay otras que también ustedes pueden conocer. Vamos a hacer la consulta de si hay alguna pregunta, pero nosotros no podemos verlo desde aquí por el momento. ¿No? Listo. Entonces, si no hubieran preguntas, seguramente todo ha sido muy claro. Vamos a pasar a mostrarles desde nuestras diapositivas. Como pueden ver en pantalla, tenemos diferentes canales de difusión para que se pueda fortalecer su rol formativo y construir escuelas de bienestar. Tenemos por un lado el canal de WhatsApp que, bueno, facilita justamente a los tutores transformando vidas, que pertenece a la unidad de tutoría y orientación educativa. Tenemos la página web de tutoría y orientación educativa, donde pueden encontrar diversos tipos de recursos, donde pueden encontrar de repente también este tipo de eventos. Les recomendamos mucho que puedan explorarla, es muy interactiva, es muy dinámica. Y tenemos por excelencia nuestra página web de Educación de Escucha, donde esta estrategia justamente está orientada a promover el bienestar socioemocional en todos los agentes de la comunidad educativa y está justamente liderada por nosotros, los psicólogos, que vamos a contribuir a las regiones diversas del país. Entonces, justamente para que puedan conocer un poquito más de la web, ustedes pueden explorarla y también queremos que vean a continuación, ¿no? Nosotros somos 6 psicólogos que estamos acompañando las diferentes regiones del país. Ahí tienen nuestros nombres, nuestros contactos y el contacto general, que es el número que está en rojo, por si es que necesitaran o requirieran de algún soporte dentro de las escuelas. Trabajamos ya tanto con los estudiantes como con las familias y el personal educativo. Muchas gracias por su participación en esta transmisión en vivo. Iván, no sé si deseas decir algo más para cerrar. Claro, claro. Bueno, me uno a las palabras de la colega Geraldine. Esperamos que estos bloques temáticos que hemos compartido estos minutos con ustedes les permita referenciarse, les permita también comprender y validar, ¿no? La importancia entonces de apropiarnos de estrategias, de técnicas que nos ayuden a mejorar cada día en nuestro rol de padres, en nuestro rol también de estudiantes, los que pueden haber participado esta mañana, en nuestro rol de docentes a todo nivel, ¿no? Y en nuestro rol de adultos, que siempre estamos ahí a lo mejor interactuando con chicos, con chicas en desarrollo. Entonces, decirles que por muy complejas que sean las situaciones, ¿no? Siempre hay la posibilidad de resolverlas, ¿no? Siempre. No perdamos nunca esa mirada. No hay problema que no podamos resolver. Sí, probablemente nos podemos demorar un poquito, pero si confiamos en nuestras capacidades, en nuestras habilidades y buscamos la ayuda si es pertinente, la vamos a resolver. De eso no quepa duda, ¿no? Un abrazo fraterno, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Le agradezco a mi colega Geraldine Cayo
que me haya acompañado esta mañana, a los colegas de DEFIT que seguramente han estado conectados, y a nuestro coordinador de la estrategia, el magíster Eladio Santiago Loyola, que sabemos que ha estado presente. Entonces, un abrazo fraterno de mi parte y conmigo, y con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias y esperamos que haya sido de mucha utilidad y sigamos trabajando juntos por el bienestar general y por la realización de los aprendizajes. Hasta pronto.